La depuradora de Soria se construirá en Sinova, aguas abajo de los Rábanos, y se terminará en 2023. La construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales tendrá un coste de 50 millones, de los cuales un 32,5% será financiado por el Estado a través de fondos europeos. Lo restante será aportado a partes iguales por la Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Soria. La nueva EDAR está diseñada para tratar las aguas residuales de 180.000 habitantes y el coste que ha de abonar el Ayuntamiento de la capital a 40 años se repercutirá en los recibos del agua de los vecinos durante ese tiempo. Esa es la noticia que recogían algunos medios locales hace exactamente un año sobre la construcción de una de las infraestructuras más relevantes para la capital soriana. Un proyecto que ha estado envuelto en polémicas desde su inicio y que ha sido usado en muchas ocasiones para generar polémicas con intereses partidistas. Un proceso con luces y sombras. Fue hace un año y con el consenso de varias administraciones de diferentes partidos políticos cuando se firmó el convenio para desbloquear el proyecto tras más de 14 años hablando de la necesidad de ejecutarlo. A pesar del tiempo que ha tardado en gestarse, hay demasiadas incógnitas en torno a este proyecto y muchos problemas llegan asociados al lugar escogido para ubicar dicha infraestructura. Tanto es así que, de materializarse, abocaría a una empresa soriana, Hermanos Villar, al cese de su actividad. Ellos lo tienen claro. Lucharán en los tribunales para que esta obra, que han calificado como faraónica e improvisada, no destruya su futuro ni entierre millones de dinero público. Advierten que con los argumentos que tienen a su favor, el proyecto podría incluso paralizarse una vez ejecutado. Queríamos trasladar a la ciudad de Soria un poco la secuencia de cómo ha ido todo esto hasta llegar a la aprobación del proyecto final de Sinova y las afecciones que tenemos. En primer lugar, bueno, queríamos mostrar la depuradora actual. Somos conscientes de que la ciudad de Soria necesita una reforma o una ampliación de la misma. Somos vecinos de aquí, pasamos a menudo. Sobre todo, en primer lugar, indicar que la necesidad de trasladar esta depuradora aguas abajo del río Duero no es una realidad. O sea, se han apoyado desde diversas organizaciones ecológicas, el PSOE en Soria, el Partido Popular también, en lo que es el embalse de los Rábanos. Es una zona sensible, sí es cierto, y como tal tiene unos parámetros de vertido algo más restrictivos, es decir, en concreto dos: tenemos el fósforo y el nitrógeno, los cuales, dado que son aguas en las cuales el caudal disminuye drásticamente, obligan a tener unos parámetros de vertido más exigentes, pero en ningún caso es una quimera ni algo irrealizable. Desde el punto de vista medioambiental, no parece que sea una justificación clara el decir que vamos a bajar esta depuradora aguas abajo del embalse de los Rábanos, gastando una cantidad de recursos públicos increíbles, por tener unos parámetros de vertido más laxos. Consideran que existen ubicaciones alternativas más económicas y menos perjudiciales a nivel medioambiental, pero aseguran que ni siquiera han sido contempladas. Hay sistemas de apantallado, de encapsulado, que hubieran permitido hacer un sistema de depuración libre de olores, es decir, las zonas más contaminantes donde se generan los olores que tanto pueden llegar a molestar en esta zona, quedan confinados, son filtrados con filtros de carbono activo, con un montón. Hay tecnología para esto, o sea, prácticamente ilimitada, o sea, y no hablamos de costes escandalosos. O sea, en ningún caso hubiéramos pasado una inversión de 18 o 20 millones con respecto a irnos a más de 60, o Dios sabe lo que puede costar eso. Entonces, creo que deberían haber explotado o haber explorado con mucha más persistencia la posibilidad de haber continuado en la actual, pero lógicamente dejando satisfecha a la ciudad de Soria en cuanto que quedara apantallada, encapsulada las zonas más molestas y que la gente pudiera pasar por aquí sin que prácticamente tuviera la más mínima molestia y ni siquiera supiera prácticamente que tiene una depuradora aquí. Ampliarla, dar las dotaciones necesarias para cumplir con los parámetros que se exigen en la directiva europea y haber quitado muchos quebrados de cabeza a Hermanos Villar y desde luego ahorrar muchísimo dinero a la ciudad de Soria y a todos los que componemos su ciudadanía.
La decisión está tomada y la previsión es que la nueva depuradora comience a construirse en la finca de Sinova, con algunos puntos determinantes en el aire aún por resolver. Lo que nos podemos encontrar es ante una infraestructura que al final ni cumpla las expectativas, que esté sobredimensionada, porque está contemplando una actuación para más de 180.000 habitantes, cuando en realidad se está dando servicio a menos de 60.000 habitantes. Pues también hablaremos del túnel, del microtúnel famoso, que tiene que llegar hasta aquí, hasta esta finca. ¿Cómo es posible que se haya firmado un convenio de explotación sin saber que 2/3 partes no se sabe el coste, se desconoce? Se cree, se ha hecho un estudio, una memoria en la cual creen que puede, bueno, el conjunto de túnel y depuradora puede llegar a 56 millones. Pero ¿y si al final son, no sé, 86? ¿Esto quién lo paga? Esto lo paga Soria. Esto no lo paga la Junta de Castilla y León, no lo va a pagar el Ministerio, ni siquiera los fondos europeos de los que tanto hablan, o sea, lo va a pagar la ciudad de Soria. Y si a esto añadimos la posibilidad de que Hermanos Villar pierda su unidad de negocio, pues es una tormenta perfecta, es otro desastre más al catálogo de los que tenemos aquí rodeando la ciudad de Soria. Están hablando de que una excavación de estas características con una tuneladora es de una complejidad técnica increíble. Están hablando de que tenemos unos niveles de comunicación entre Soria y esta parcela con unas pendientes que pueden ser inferiores al 1%. Si finalmente ese túnel no es capaz de bajar las aguas residuales por gravedad, habría que incorporar bombeos. Esto supondría más inversión, un coste recurrente para siempre, es decir, tendríamos que estar aquí pagando una factura eléctrica increíble. O sea, es que al final creo que hemos dado tantos argumentos para que esto no salga adelante que me gustaría saber realmente cuáles son los contrarios a los nuestros. Por no hablar de que se han pasado por alto todos los parámetros medioambientales en una finca que está declarada como inundable por la Confederación Hidrográfica del Duero. Este proyecto realmente es increíble que en primer lugar haya pasado una declaración de impacto ambiental. Es más, es que en la declaración de impacto ambiental se está reconociendo que nos encontramos ante una zona inundable. Una zona inundable porque lo dice la Confederación Hidrográfica del Duero. Nos encontramos ante una zona LIC, estamos ante un lugar de interés comunitario que está declarado así por Europa. Estamos en Red Natura 2000, o sea, en la afección de Red Natura 2000. Y además, concretamente en este punto, en el embalse de los Rábanos, estamos en una zona especialmente sensible que necesita un plus especial de protección. Parece que todo eso no se ha tenido en cuenta a la hora de dictar la declaración de impacto. Nosotros, la propia parcela, hemos tenido que cursar históricamente siempre algún parte de inundación, porque según el caudal que lleve el río Duero, el elemento de regulación que es la presa, pues muchas veces hace que las fincas aledañas se aneguen por completo. La ubicación no solo está afectando a lo que es la empresa Villar, sino que afecta además pues, a un núcleo poblacional que está compuesto por varias familias que son empleados de la empresa Villar. Además, afecta a 5 viviendas vacacionales o 5 chalets que son de la familia. Además, está afectando a elementos del patrimonio cultural como son la ermita de la Virgen de Sinova y como son el caserío de Sinova. Pero es que además se sitúa a menos de 1 kilómetro del pueblo de los Rábanos. Incluso se da la paradoja de que en la empresa en su día se promovió la ubicación de un depósito de purín en esa misma parcela, en la parcela 5006, que es la que ahora mismo se va a ubicar la depuradora, y tanto la administración autonómica como la administración municipal se opusieron a la ubicación de ese simple depósito de purín, aludiendo a graves riesgos de afección de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. Se aludía también a impacto paisajístico y se aludía también al eje del Duero, que dicen que crea como un corredor de olores, dice que harían llevarlos precisamente hacia la población de los Rábanos. Es curioso que un simple depósito de purín genere todas esas afecciones y sin embargo una depuradora, tal como reconoce la propia declaración de impacto ambiental, parece ser que todas esas afecciones han desaparecido. No solo eso, la repercusión que tendrá para Hermanos Villar y sus explotaciones porcinas será catastrófica. Nosotros tenemos un problema enorme, es decir, el pretender ubicar esa depuradora
a escasos metros de nuestra instalación, vamos, de la empresa Hermanos Villada en concreto, donde tenemos ubicada una explotación ganadera que lleva funcionando pues prácticamente 60 años, nos supone unas limitaciones tan importantes como para llegar a pensar en que no es viable el negocio. O sea, no es posible la compatibilidad de una depuradora de aguas residuales con una instalación ganadera que requiere unos requisitos de bioseguridad y de salubridad enormes. Es decir, en la ganadería, si no puedes tener unas instalaciones muy buenas, un personal fantástico que funcione muy bien, pero si no tienes la bioseguridad garantizada, el resto no vale para nada. No parece muy lógico una actividad nociva, peligrosa, molesta, como es una depuradora, el pensar en ubicarla cerca de algo que requiere de unos requisitos sanitarios. Después de la publicación de la ley, que es una ley de acompañamientos del 2009 en la que se declaraba la utilidad pública de la expropiación, se inició la fase de anteproyecto y durante esa fase, a pesar de las constantes referencias en prensa a la necesidad de hablar con todos los propietarios afectados, lo cierto es que la principal afectada, que es la empresa Villar, no se ha contactado con ella en ningún momento durante la fase de anteproyecto. Nos acercamos hasta el lugar para conocer cómo se estructura la empresa y mostrarles dónde se ubicaría exactamente la nueva planta de depuración. Se estructura en 4 núcleos, una granja de producción de madres, una fase 2, que es donde llevamos los lechones desde el destete hasta más o menos los 20 kilos, y una tercera fase de cebo, que es donde los llevamos ya hasta matadero. Esto supone que es una granja de alta producción, de alta sanidad, y para conseguir todo esto necesitamos unos muy altos niveles de bioseguridad. Entonces eso supone pues, que tenemos todos los recintos vallados, que la entrada hacia los núcleos hay unos vados sanitarios y que nos obliga pues, todos, o sea, al contrario de lo que pensamos, la zona sucia no es lo de dentro, es lo de fuera. Con lo cual pues, tenemos lógicamente que ducharnos todas las veces que entramos en la granja, a la entrada y a la salida. Tener que interaccionar con una depuradora que prácticamente todos los días va a tener que estar sacando los fangos biológicos que se generan en la misma, supone un riesgo, es que es inasumible. O sea, en un momento seguro de la vida de esa explotación va a haber un problema, y cuando un problema sanitario estalla en una granja es que entra por una esquina y sale por la otra en cuestión de días. O sea, es de una sensibilidad increíble. Se va a construir una depuradora en el centro geográfico de los 4 núcleos, justo en el centro. ¿Qué supone? Pues con mucha probabilidad la diseminación de patógenos vía aerógena, vía aves, vía insectos. Eso por una parte. Eso, si a eso le añadimos que la retirada de los residuos de la planta lógicamente van a contaminar pues, tanto caminos como carreteras, pues a la hora de nosotros y de los camiones que circulen por estos sitios se van a contaminar y nos pueden trasladar esos posibles patógenos a la granja. Si nosotros quisiéramos implantar ahora mismo una granja porcina a menos de 1 kilómetro de una depuradora de aguas residuales, eso estaría proscrito por la Ley de Bienestar Animal, con lo cual nos encontramos con que se está incumpliendo las distancias con respecto a una estación depuradora porque nos la están colocando en el centro neurálgico de la granja. Está claro que con eso no solo se pone en peligro lo que es la continuidad del negocio, sino que cualquier ampliación estaría vetada porque no nos la van a autorizar por la Junta ni por el organismo competente. El problema es que la finca que ellos han elegido no hay una forma posible de hacer más daño a nuestros intereses, es decir, está donde confluye todo. En esa finca tenemos líneas de alta tensión, gasoductos, tenemos captaciones de aguas subterráneas, una captación de agua superficial, la cual paradójicamente va a ser donde se descarguen los vertidos de emergencia que esa depuradora tuviera en un futuro por tormentas o episodios similares. Esto ya es que cuando uno empieza a sumar todos estos elementos es que no cabe en la cabeza de nadie que se pretenda hacer esto. Si alguien realmente hubiera venido aquí y lo hubiera visto, como estamos ahora nosotros mostrándolo, creo que directamente hubiera cogido y lo hubieran tirado a una papelera. O sea, no me puedo creer que alguien de la administración
viendo lo que de verdad se está perpetrando aquí, quiera continuar con algo así. Es un auténtico disparate. Llegamos al lugar exacto. Esta es la finca donde se ubicará la futura depuradora de Soria, eje transversal de la actividad de la empresa Hermanos Villar. Si uno mira a su alrededor, puede observar que a simple vista ya hay una cantidad de infraestructuras bastante considerables, ¿no? Tenemos 2 líneas de alta tensión, tenemos el paso de 2 gasoductos y luego algo muy importante que, si bien esas parece que en el proyecto han sido tenidas en cuenta, lógicamente eso va a tener un coste de desmantelación y de volver a reconstruir todo impresionante, pero bueno, esto es cosa de la administración. Lo que sí que en ningún caso se ha tenido en cuenta y es fundamental es las conducciones subterráneas que no podemos ver aquí a simple vista, pero que están debajo nuestra. Es decir, tenemos una red de tuberías de 2 tipos. Primero, la red de agua sanitaria, en la cual nosotros tenemos captaciones de las que históricamente hemos suministrado el agua a la granja. Una en concreto es una captación subterránea y que alimenta la propia planta de purines y de tratamiento de purines, y la otra es una captación que proviene del arroyo Villarejo para alimentar a las granjas que están al otro lado del río. Luego es importantísimo dejar claro que todas las granjas que tenemos al otro lado del río, porque de los 4 núcleos hay 2 que están en un margen del río Duero y 2 que están en el otro. De hecho, las que están en el otro lado del río, para nosotros siempre fue un hándicap precisamente la eliminación de los purines, la logística y alimentación, el movimiento de animales, porque tenemos que pasar por el embalse de los Rábanos, por la carretera, y está limitado el peso y las dimensiones de los vehículos que por allí pueden pasar. O sea, dar una solución a ese problema para nosotros fue hacer una red de tuberías que costó un auténtico dineral y muchos quebraderos de cabeza, o sea, por supuesto todo proyectos visados, legalizados. Y ahora nos encontramos pues que quieren venir aquí, ubicar exactamente donde estamos la depuradora, ocupar todo, destruir esas tuberías, anularlas y no sé, nos tendrán que explicar cómo, ya no digo cómo vamos a convivir en el futuro, sino en la propia fase de la construcción de esta obra, cuál es para nosotros la situación o cómo vamos a poder solucionar los problemas que van a crear. Por no hablar del posible desastre ecológico que podría darse si alguna máquina, dado que no conocen la explotación, porque aquí nadie ha preguntado nada, podría llegar, romper una tubería y provocar un vertido accidental al río Duero, que por cierto tenemos a menos de, no sé, 60 metros de la futura depuradora. En cuanto a restitución de servicios, lo único que se ha contemplado es una acometida de agua que llega a las viviendas de una tubería de 1 pulgada, lo cual es absolutamente ridículo. O sea, el resto de temas está todo solucionado con cambiar de sitio esta línea eléctrica y salvar el gasoducto. En el año 2012, cuando las plantas de purines cesaron su actividad, a todas las ganaderías se les obligó a aumentar su capacidad de almacenamiento de purines. Nosotros solicitamos permiso para construir una balsa muy próxima a la ubicación en la que estamos ahora, de hecho en esta misma parcela, pero en una zona no inundable, y el Ayuntamiento de Los Rábanos en cuestión de días elaboró un informe a petición suya, a una ingeniería, en la cual, bueno, desaconsejaban por completo realizar cualquier tipo de proyecto en esta ubicación, es decir, aseguraban que los olores iban a llegar al pueblo, aseguraban que es una zona de especial protección, aseguraban que es zona de Red Natura 2000, sobre todo en el tema de los olores hacían hincapié de que por supuesto lo que es el colector del río Duero a buen seguro les iba a hacer llegar el olor a los propios vecinos, e incluso hablaba de contaminación de aguas subterráneas, de contaminación de aguas superficiales, de la zona inundable. Entonces, parece mentira que a nosotros nos esgriman esos argumentos que han sido exactamente los mismos que nosotros hemos intentado hacer valer contra este proyecto, y paradójicamente el Ayuntamiento de Los Rábanos para este proyecto ese informe lo meta en un cajón y sonría y no se haga un brindis al sol, como vimos en la firma del convenio de Aquaes, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Soria. Aquí se ha pretendido vestir esto como que a Hermanos Villar se le va a expropiar una finca de 5 hectáreas y una finca de 5 hectáreas agrícola, y nada más lejos de la realidad. Como bien estamos viendo, todas las infraestructuras que hay existentes, que por supuesto van a imposibilitar desde el día 1 el funcionamiento de la granja, nos va a obligar a que se adhiera a ese procedimiento de expropiación
toda la unidad de negocio, es decir, la administración no va a expropiar una finca, va a expropiar un negocio en funcionamiento. Y eso significa que el lucro cesante, que por supuesto al que estaremos abocados, nos obligará, pondrá unas cifras en la mesa que de verdad son mareantes, porque las inversiones que aquí se han realizado a lo largo de los últimos, sobre todo 10 años, superan con creces los 10 millones de euros, más todo lo existente, más la planta de purines, en fin, o sea, creo que debería de meditar la posibilidad de que si eso al final acaba finalizando en un lucro cesante para Hermanos Villar, la ciudadanía de Soria tiene que saber que eso lo va a pagar Soria, lo vamos a pagar todos. Y esto nos parece una barbaridad, porque ese lucro cesante significará automáticamente que se van a perder 22 puestos de trabajo, que gente no solo va a perder su puesto de trabajo, va a perder su vivienda, porque aquí vive gente con sus hijos. Y esto creo que de verdad es increíble que se haya llegado a una situación como esta. Soria, con una despoblación enorme, estamos continuamente hablando de la España vaciada, y para hacer una depuradora no le tiembla el pulso a alguien en arruinar una empresa y en preparar un gasto público masivo que ni siquiera se conoce. En el periodo de alegaciones, con el fin de hallar una solución, Hermanos Villar buscó alternativas reales. En concreto, plantearon una nueva ubicación que evitaría muchos problemas tanto a la empresa como a la propia administración responsable de la infraestructura en el futuro. ¿Por qué? En primer lugar, estamos ya fuera de una zona de inundabilidad por completo. Estamos ya en un nivel que, a pesar de estar cerca del río, ya es otra diferencia. O sea, ya en la cartografía de la Confederación ya podemos ver que estamos fuera de todo problema con el tema de las inundaciones. Estamos fuera de la zona de Red Natura 2000. Ya no es zona de ribera. Digamos que ya las afecciones ya empiezan a bajar considerablemente. La distancia que hay con toda nuestra explotación y con el municipio de Los Rábanos y nuestras propias viviendas, pues ha aumentado en 1000 metros. Lógicamente, si somos conscientes de que si bien estos 1000 metros más de colector hubieran incrementado el precio de la obra, se hubiera compensado, si no incluso más, con todas las infraestructuras que no tienen que reponer a Hermanos Villar: líneas de alta tensión, gaseoductos, tuberías, acuíferos, captaciones de agua, en fin. Por no hablar de lo que supondría evitar un litigio de las características que estamos hablando en estos momentos, porque, vuelvo a repetir, son mareantes las cifras de lo que aquí puede llegar a ocurrir si esto al final se judicializa. Se quedó que se hacía una consulta a la agencia europea, a los fondos FEDER, y tal consulta a nosotros jamás nos llegó respuesta alguna, porque puede ser cierto o no puede ser cierto, pero al menos que nos trasladen la respuesta oficial en la que la agencia europea ha dicho que no se puede hacer un modificado del proyecto y que no se puede poner aquí. Porque con esto creo que al menos todos hubiéramos quedado medianamente satisfechos. A pesar de ello, Hermanos Villar considera que nunca han sido tenidos en cuenta y que ni siquiera han llegado a contemplarla como una posibilidad real. Bueno, pues después de todo lo que hemos visto en el día de hoy, lo que os hemos querido enseñar, de ver un poco, bueno, de explicar el proyecto desde toda su génesis, cómo se ha iniciado toda esta situación, pues hombre, tenemos la esperanza de que alguien recapacite y que por todos los medios se busque una solución alternativa a lo que se pretende, porque en ningún caso nos gustaría que lo que se está gestando en este momento respecto a la depuradora desencadenara en algo como lo que ha ocurrido en la Ciudad del Medio Ambiente. Se habla de que esto es imparable, de que esto ya no, y puede que sea imparable, pero imparable en cuanto a su ejecución. Al igual que lo fue la cúpula de la energía que tenemos aquí detrás, todo parecía que, en fin, pues que una vez que se han iniciado las obras ya no hay marcha atrás, pero por desgracia luego llega la parte judicial y puede ser un desastre para todos, porque para nosotros no deja de ser nuestra ciudad, nosotros pertenecemos a la ciudad de Soria, esto nos duele enormemente, somos una empresa que llevamos en Soria pues más de 60 años en servicio y de verdad no queremos, nos es muy desagradable tener que estar perdiendo el tiempo en cosas que no son productivas para nosotros, que de verdad que no queremos estar en contra de nadie, pero no nos queda otro remedio, desde luego, que
que hacer uso legítimo de cuanto podamos a nuestra mano, es decir, no vamos a dudar en recurrir absolutamente todo. Hemos presentado un escrito recientemente ante el Ministerio y ante la sociedad instrumental a través de la que actúa el Ministerio, que es Aquaes, pero todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos ido viendo en prensa todo lo que se decidía y hasta aquí, hasta este momento en el que ya solo nos queda el camino legal y el de pelear absolutamente hasta las últimas consecuencias. Tras mostrar todo lo que os hemos querido trasladar, solo nos queda la esperanza de que no se repita algo como esto, de que no se vuelva a enterrar dinero público de manera masiva, que quede aquí un problema enorme, no solo lo que se ha perdido, sino lo que ahora puede suponer esto. Y de verdad, a todos los que nos están viendo, por favor que recapaciten al problema que vamos.